no fue solo el tiempo. No fue solo el desgaste de los siglos, ni la erosión lenta de la historia. En América existieron civilizaciones enteras que levantaron ciudades monumentales, templos, sistemas hidráulicos, centros ceremoniales y complejas formas de organización social. Y aún así, desaparecieron. Algunas fueron devoradas por la naturaleza, otras se apagaron desde dentro. Muchas fueron olvidadas durante miles de años, enterradas bajo lava, selva o silencio. Hoy vamos a recorrer 13 civilizaciones antiguas del continente americano que no solo colapsaron, sino que durante siglos parecieron no haber existido jamás. Durante mucho tiempo nos enseñaron que las grandes civilizaciones americanas fueron los mayas, los aztecas y los incas. Pero antes de ellos, y en paralelo a ellos, hubo sociedades igual de complejas, algunas incluso más antiguas, que desarrollaron arquitectura monumental, astronomía, ingeniería y sistemas simbólicos avanzados. Civilizaciones que abandonaron sus ciudades de forma inexplicable, que quemaron sus propios templos o que dejaron tras de sí huellas tan sutiles que solo la arqueología moderna ha podido empezar a descifrarlas, desde los altiplanos andinos hasta la Amazonía profunda, desde los valles fértiles de Mesoamérica hasta las costas del Pacífico. Estas culturas transformaron el paisaje y luego se desvanecieron. ¿Por qué una ciudad entera sería sepultada y olvidada durante siglos? ¿Qué hace que decenas de miles de personas abandonen su hogar sin dejar rastro? ¿Por qué hubo que esperar hasta finales del siglo XX para descubrir una civilización completa en la selva amazónica? Las respuestas no siempre son claras, pero las preguntas son imposibles de ignorar. La primera de estas civilizaciones fue Cuicuilco, una de las ciudades más antiguas del Valle de México. Sergio Hatage, el 800 antes de nuestra era, cuando pequeñas aldeas agrícolas comenzaron a crecer hasta convertirse en un centro urbano complejo. Cuicuilco tenía plazas, canales, viviendas y una estructura social organizada con agricultores, artesanos, sacerdotes y gobernantes. En su apogeo, su población pudo alcanzar cerca de 20,000 habitantes, una cifra impresionante para su tiempo. Su rasgo más distintivo era una enorme pirámide circular, única en Mesoamérica. No era una estructura común. Su forma, una profunda relación con lo simbólico, con el movimiento del cosmos y con rituales religiosos ligados al cielo. Todo indica que no solo era un templo, sino también un espacio de observación astronómica. Cuicuilco parecía un laboratorio espiritual temprano, una ciudad donde arquitectura, religión y astronomía estaban entrelazadas. Pero su historia terminó de forma abrupta. Entre los siglos III y IV de nuestra era, el volcán Zaitel entró en erupción. Ríos de lava cubrieron la ciudad con capas de más de 10 metros de espesor. La vida se volvió imposible. Sus habitantes huyeron, y la ciudad quedó congelada en el tiempo, sepultada bajo roca volcánica. No sabemos cuántos escaparon, ni a dónde fueron, ni cómo sobrevivieron sus tradiciones. Cuicuilco desapareció, y con ella, una de las primeras grandes ciudades de América. Siglos después, en Oaxaca, floreció Monte Albán, la capital de los zapotecas, construida sobre una cresta montañosa. Fue una ciudad planificada desde sus cimientos. Terrazas artificiales, plazas monumentales, templos, tumbas y estelas cubrían la cima de la montaña. Monte Albán no era solo un centro urbano, era un símbolo de poder político y religioso que dominó los valles centrales de Oaxaca durante siglos. Su influencia se extendió por toda la región, conectándose con otras culturas mesoamericanas. Sin embargo, alrededor del siglo IX, algo cambió. Las obras públicas se detuvieron. Los rituales de renovación cesaron. Muchos espacios fueron cerrados de forma simbólica, con ofrendas y quema de cerámica. No hubo una destrucción violenta evidente. El abandono fue gradual, silencioso. Las élites se dispersaron y la ciudad quedó como un centro ritual vacío. Una metrópoli convertida en necrópolis. En la costa norte de Veracruz se alzó el Tajín, una ciudad impresionante cuyo apogeo se dio entre los siglos IX
y 12 su arquitectura, marcada por la célebre pirámide de los nichos, revela una cosmovisión compleja, ligada al calendario y a los ciclos del tiempo. El Tajín tenía canchas de juego de pelota, templos, palacios y plazas ceremoniales que reflejaban una sociedad altamente organizada aun cuando los españoles llegaron a la región. El Tajín llevaba siglos abandonado. No hay evidencia clara de invasiones ni destrucción masiva. Todo indica que su declive fue resultado de cambios internos y transformaciones regionales que hicieron insostenible su continuidad. La ciudad quedó atrapada por la selva. Invisible durante generaciones en el centro de México, surgió Tula, la capital del estado tolteca. Entre los siglos X y XII, fue un núcleo de poder militar, religioso y simbólico. Sus esculturas monumentales, como los atlantes de Tula, muestran guerreros imponentes que sostenían templos, símbolos de autoridad y dominio. Pero Tula también colapsó. Incendios, saqueos y conflictos internos destruyeron sus centros de poder. La ciudad se fragmentó, y su memoria pasó a formar parte del mito Teotihuacán. Una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, tampoco escapó al colapso. A partir del siglo VII comenzó su decadencia. Templos y palacios fueron saqueados y quemados. La élite desapareció. La población se dispersó. En pocas décadas, la ciudad pasó de ser una metrópoli vibrante a un conjunto de ruinas silenciosas en los Andes. Chavín de Huántar se convirtió en uno de los primeros grandes centros ceremoniales de Sudamérica. Sus galerías subterráneas, esculturas de jaguares y sistemas de drenaje revelan una religión sofisticada que unificó pueblos de distintas regiones. Sin embargo, su influencia se diluyó con el tiempo, y el centro fue abandonado ante Ajunaco. Cerca del lago Titicaca, fue el corazón de un estado andino poderoso. Su arquitectura monumental y su control simbólico del paisaje marcaron generaciones, pero cambios climáticos, tensiones internas y transformaciones sociales llevaron a su colapso. En los Moche, maestros del arte y la ingeniería hidráulica en la costa peruana dejaron huacas, cerámica extraordinaria y redes de irrigación. Aún así, su cultura se fragmentó y desapareció, posiblemente por fenómenos climáticos extremos y conflictos internos. Ancarao, la civilización más antigua de América, floreció miles de años antes de los imperios conocidos. Sin armas ni murallas, levantó pirámides y plazas en un modelo social sorprendentemente pacífico. Con el tiempo, fue abandonada, pero su legado cambió para siempre nuestra comprensión del origen de la civilización en el continente, en Colombia. San Agustín dejó cientos de esculturas monumentales que aún hoy desafían la interpretación. Nadie sabe exactamente quiénes fueron sus creadores, ni por qué desaparecieron. En Selé, Amazonia, la cultura marajó demostró que incluso en un entorno inundable podían existir sociedades complejas, con cerámica sofisticada y organización social avanzada. Durante siglos, se creyó imposible que algo así hubiera existido allí. A los Senius, con sus sistemas hidráulicos y su orfebrería, transformaron las llanuras del Caribe colombiano. Su mundo fue desmantelado tras la conquista por Osú Jarrincha. Aún sobrevive. Y finalmente, los geoglifos de Acre, ocultos durante milenios bajo la selva amazónica, revelan que hubo una civilización capaz de planificar el paisaje a gran escala. Solo en 1977, tras la deforestación, el mundo comenzó a verlos. Estas 13 civilizaciones nos enseñan que América fue un continente de ingenio, diversidad y sofisticación, mucho antes de lo que se creyó. No desaparecieron sin sentido. Víctimas de cambios, decisiones, colapsos y transformaciones. Y aunque muchas se perdieron en el tiempo, su legado sigue emergiendo, recordándonos que la historia aún no ha terminado de contarse. Y cuanto más se profundiza en estas civilizaciones, más evidente se vuelve que su desaparición no fue un accidente aislado ni un simple efecto del paso del tiempo. En muchos casos, fue el resultado de una combinación compleja de decisiones humanas, presiones ambientales y transformaciones internas que, acumuladas,
terminaron por desarticular sistemas que parecían sólidos e inquebrantables. El colapso rara vez llegó de golpe. Fue silencioso, progresivo y en ocasiones deliberado. En Mesoamérica, por ejemplo, muchas ciudades no fueron destruidas por enemigos externos, sino por sus propios habitantes. La quema ritual de templos, el sellado de plazas ceremoniales y el abandono ordenado de centros urbanos sugieren que estas sociedades no simplemente huyeron, sino que cerraron ciclos. Para ellas, una ciudad podía dejar de cumplir su función sagrada, política o simbólica, y cuando eso ocurría, ya no tenía sentido permanecer allí. El abandono era una decisión cultural, no solo una consecuencia de la crisis. Esto se observa con claridad en Monte Albán, donde los últimos habitantes no dejaron señales de desesperación. No hay restos de batallas finales, ni capas de destrucción masiva. En cambio, hay ofrendas cuidadosamente colocadas, espacios clausurados con intención y una retirada gradual hacia asentamientos menores. Es como si la ciudad hubiera sido despedida conscientemente, transformándose de capital viva en lugar de memoria. Algo similar ocurrió en Teotihuacán. Durante mucho tiempo se pensó que su caída fue producto de una invasión violenta. Sin embargo, las investigaciones más recientes indican que los edificios incendiados pertenecían sobre todo a la élite gobernante. Los barrios populares, en cambio, muestran signos de continuidad temporal. Esto sugiere una revuelta interna, una ruptura del orden social desde dentro. La ciudad no fue conquistada, se desmoronó desde su núcleo de poder. En los Andes, la relación entre las civilizaciones y su entorno fue aún más determinante. Culturas como Chavén, Tiahuanaco y los Moche dependían de delicados equilibrios ecológicos. Cambios en los patrones climáticos, como sequías prolongadas o lluvias extremas asociadas al fenómeno de El Niño, pudieron alterar la producción agrícola, generar hambrunas y desestabilizar el tejido social. En sociedades donde la religión y el poder estaban estrechamente ligados a la capacidad de garantizar el orden natural, estos desajustes podían erosionar la legitimidad de las élites. Los Moche ofrecen un ejemplo claro. Sus representaciones artísticas muestran sacrificios humanos, guerras rituales y una iconografía cargada de violencia simbólica. A medida que los eventos climáticos extremos se intensificaron, es posible que estas prácticas se volvieran más frecuentes en un intento desesperado por restaurar el equilibrio cósmico. Pero cuando los rituales ya no funcionaron, el sistema entero comenzó a fragmentarse. En Carrel, en contraste, plantea un enigma distinto. Su modelo social parece haber sido menos militarizado y más orientado a la cooperación. No hay evidencia de murallas ni de armas. Su desaparición podría estar relacionada con cambios económicos, desplazamientos poblacionales o transformaciones en las redes de intercambio que sostenían su prosperidad. Cuando esas redes colapsaron, la ciudad perdió su razón de ser. En la Amazonía, durante décadas se creyó que el entorno selvático hacía imposible el desarrollo de sociedades complejas. La cultura marajó y los geoglifos de Acre desmienten por completo esa idea. Estas civilizaciones no solo sobrevivieron en un ambiente desafiante, sino que lo transformaron activamente. Construyeron montículos artificiales, sistemas de drenaje y paisajes rituales que requerían planificación a largo plazo y una organización social sofisticada. El hecho de que estas culturas desaparecieran, sin dejar crónicas escritas, hizo que durante siglos fueran invisibles para la historia oficial. Solo la arqueología, apoyada por nuevas tecnologías como el escaneo LiDAR, el análisis de suelos y la teledetección aérea, ha permitido revelar la magnitud de lo que existió. Cada nuevo hallazgo obliga a replantear lo que creíamos saber sobre el pasado americano en Colombia. Tanto San Agustín como los zenúes muestran otra faceta del colapso cultural. En el caso de San Agustín, la concentración de esculturas monumentales sugiere que el sitio pudo haber sido un centro ritual compartido por distintos grupos. Su abandono podría estar vinculado a cambios en las creencias, en las rutas de peregrinación o en las alianzas regionales. Cuando el significado simbólico del lugar se diluyó, la necrópolis perdió su función central en los zenúes. En cambio,
no desaparecieron completamente antes de la llegada europea. Su colapso fue acelerado por la conquista, que desmanteló sus sistemas hidráulicos, saqueó sus riquezas y fragmentó su territorio. Aún así, su legado persiste en las prácticas artesanales y en la memoria cultural de la región. En este caso, la desaparición no fue total, sino una transformación forzada. Al observar estas 13 civilizaciones en conjunto, emerge un patrón inquietante. Ninguna desapareció por una sola causa, ninguna fue simplemente borrada por el tiempo. Fueron procesos complejos, multifactoriales, en los que intervinieron el clima, la política, la religión, la economía y las decisiones humanas. La desaparición fue, en muchos casos, una consecuencia acumulativa, no un evento puntual. También queda claro que la noción de desaparición es engañosa. Aunque las ciudades fueron abandonadas y los centros de poder colapsaron, las personas no se evaporaron. Migraron, se mezclaron con otros pueblos, transmitieron conocimiento, símbolos y prácticas que sobrevivieron de formas inesperadas. Las civilizaciones no se extinguen como especies, se transforman, se diluyen, se reinventan. La arqueología moderna continúa arrojando luz sobre estos procesos. Cada excavación, cada estructura descubierta bajo la selva o el desierto, añade una nueva pieza al rompecabezas. Lo que hoy consideramos conocimiento sólido podría cambiar mañana con un solo hallazgo. Y eso es precisamente lo que hace que estas civilizaciones sigan siendo tan fascinantes. Al comprenderlas, no es solo un ejercicio académico, es una forma de cuestionar nuestras propias sociedades. Muchas de estas culturas creían haber alcanzado un equilibrio duradero. Construyeron ciudades pensadas para la eternidad, y aún así, colapsaron. No por falta de ingenio, sino porque ningún sistema es inmune al cambio. Estas 13 civilizaciones antiguas de América nos obligan a mirar el pasado con humildad. Nos recuerdan que la historia no avanza en línea recta, que el progreso no es irreversible y que incluso las sociedades más sofisticadas pueden desaparecer si no logran adaptarse a las transformaciones que las rodean. Y mientras nuevas tecnologías siguen revelando ciudades ocultas, caminos enterrados y paisajes transformados por manos humanas hace miles de años. Una cosa queda clara. El continente americano aún guarda innumerables secretos bajo su superficie. Civilizaciones enteras esperan ser redescubiertas, no solo para reconstruir su historia, sino para replantear la nuestra.